Ana María Gutiérrez es una religiosa de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Como licenciada en Medicina y Cirugía, ha trabajado intensamente en proyectos vinculados a los cuidados paliativos y con Manos Unidas desarrollando proyectos de educación en la República Democrática del Congo. Esta ha sido su última experiencia, pero su vida misionera la ha llevado a Camerún y a otros países. Ha llegado a Córdoba con motivo del lanzamiento de la campaña de Manos Unidas para compartir con todos la belleza de su vida misionera. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. ¿En qué países, Ana, ha trabajado en proyectos de desarrollo con Manos Unidas? Bueno, concretamente en Camerún, donde he estado 16 años, y en el Congo, ahora en la República Democrática del Congo, en Kinshasa, que llevo 4 años. ¿Qué tipo de proyectos son estos? Con Manos Unidas, sobre todo, son proyectos de educación. La mayor necesidad, yo considero que la mayor necesidad posiblemente en África sea la educación. Si no hay educación, es difícil el desarrollo. Y cuando hablamos de educación, sobre todo la escuela primaria, aprender a leer y escribir. Porque usted, cuando ha llegado a estos países y ha entendido cuál es su labor, ¿con qué se ha encontrado? ¿Cómo es la fotografía de estas familias, de estos niños, de estas personas que no tienen ningún acceso a la educación? Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, donde estamos ahora y nos ha apoyado, como usted bien ha dicho, Manos Unidas, el último proyecto, el 44% de los niños todavía no están escolarizados. Hay más de un 40% de analfabetismo, lo cual es un gran déficit y una gran tarea para todos nosotros. Entonces, el deseo es ampliar horizontes y ampliar estructuras para que esos niños puedan estar escolarizados. ¿Y por dónde se comienza, Ana? Pues se comienza por crear el colegio, digamos. Ojalá que se pudieran construir más colegios, y luego también es verdad que pues hay que crear luego toda una estructura que se pueda mantener en el tiempo, de también formar al profesorado, que es otro gran déficit. La formación del personal es una gran necesidad, no hay mucha gente formada. Y, por ejemplo, profesores que sepan hablar francés, pues cuando hacemos selecciones de personal igual vienen 20 personas y cuesta seleccionar 2 o 3 que sepan francés. En concreto en Kinshasa se habla sobre todo Lingala. Pero el deseo nuestro es educar también en francés, que es una lengua internacional que les puede también abrir horizontes, ¿no? Ese es un problema. Otro problema, por ejemplo, en Kinshasa y en la República Democrática del Congo en general, no existen los libros todavía. Entonces, pues hay una necesidad importante de creación de materiales y de cuadernos de actividades y demás para que los niños puedan profundizar, porque si no, aprenden únicamente lo que el maestro dicta o escribe en la pizarra, de tiza, por supuesto. Claro, es una transmisión oral exclusivamente. Así es. Y después queda una tarea también, Ana, con las familias, porque se puede crear la estructura, se pueden cubrir esas necesidades con mucho esfuerzo, con la ayuda de muchos, pero ¿la familia tiene la sensibilidad suficiente como para mandar a sus niños al colegio? Pues bueno, sí, a ver, el deseo de que los niños vayan al colegio le tiene todo el mundo, ¿no? Como un deseo de promoción, un deseo de que tengan un futuro mejor que el que ellos han tenido y demás. Lo que pasa que es triste ante este desafío de que las familias son muy numerosas, 8 o 9 hijos en una familia. Todos los colegios, sean privados, sean públicos, son de pago. Hay que pagar algo porque el gobierno paga salarios muy, muy pequeños. Entonces, en todos se paga algo y eso hace que se prioricen. Normalmente los padres no pueden pagar a todos los hijos, se prioricen. Y una gran misión que tenemos y que estamos luchando por ello es que hasta ahora hay un problema que si hay que optar, se escolarizan todavía los chicos, los hombres. Entonces la situación de desigualdad de la mujer es muy importante y es una cosa por la que nosotros en concreto, las Esclavas del Sagrado Corazón, luchamos mucho.
Sin duda. ¿Y cómo se hace presente allí el trabajo de Manos Unidas? Para que todos nos entendamos. En la escuela, ¿cómo se ha construido ladrillo a ladrillo? ¿Cómo se hace presente esa voluntad de muchos voluntarios de Manos Unidas, de muchas manos colaborando con la organización? Pues bueno, los proyectos de Manos Unidas llevan un par de años, digamos, ¿no? Nosotros los solicitamos el primero, que justo nos pilló por el año, al final del año 2020, que era cuando la epidemia del COVID. Entonces nos dijeron que teníamos que esperar un poco porque para poder solicitar un proyecto primero tienen que visitar en el país, tienen que conocernos in situ antes de poder siquiera solicitarlo. Entonces, bueno, como era la pandemia, estaban todavía los vuelos muy limitados y tal, estuvimos esperando. Y en el año 2022, me parece que fue, nos visitaron. Ya entonces pudieron viajar, nos visitaron, vieron las instalaciones que teníamos y les expresamos el deseo que teníamos de ampliarlo, porque el problema que teníamos era que teníamos clases con más de 70 alumnos en primaria. Pueden imaginarse lo que es para una maestra de primaria intentar enseñar a leer y escribir a 70 y corregir los deberes y demás. Entonces les pareció muy bien el proyecto y les gustó nuestro colegio y nuestra manera de educar. Y nos dijeron de solicitar un proyecto. Solicitamos el proyecto y la verdad es que luego todo fue bastante rápido. En unos 6 meses nos lo aprobaron y en 2 o 3 meses más tarde se envió el dinero y luego tardamos otros 6 meses en construirlo. Se construyeron 6 aulas y 2 despachos para profesores. Y un año, en septiembre del 2024, un año y algo más tarde, pudimos ya empezar a utilizar las nuevas aulas, 5 nuevas aulas para desdoblar. Que las primeras aulas que había, que eran una línea, hacer 2 líneas en cada curso, de 45 así todo. Bueno, 45. Aquí, sabe usted, tenemos el problema inverso. Hay aulas unidades que se cierran precisamente por la bajísima natalidad. Esta es nuestra pobreza. Sí. Hay que tener en cuenta que en el Congo hay una población de más de 120 millones de habitantes, más de 25 millones en Kinshasa, donde yo vivo, en la capital, tienen más de 25 millones y el 50% tiene menos de 20 años. Esos son datos. Usted es médico, especialista en cirugía, en médico general. Médico general, y decide un buen día marcharse como misionera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa llamada, Ana María? Yo acabé medicina en el año 99, en el mes de junio. Y ya el último año de medicina, pues iba discerniendo mi vocación y los últimos meses ya pues decidí, sentí esa llamada a la vida religiosa y yo siempre decía que por lo menos hay que probar. Claro. Y así acabé en junio y entré en octubre del año 99. Curiosamente, yo soy de Santander y el primer destino le tuve en Córdoba, en Cañete de las Torres. ¡Qué maravilla! Ahí fueron mis raíces en la vida religiosa. Y luego continuamos la formación, noviciado, juniorado. Nosotras, si tenemos una carrera civil, estudiamos la teología completa, el bachiller en teología, que lo hice en Madrid. Y después todavía yo era de votos temporales y nosotras siempre para salir fuera de España, digamos, o de tu país de origen, hay que mostrarse por lo menos disponible. Y yo siempre, me había mostrado disponible. También creo que con mis estudios de medicina y demás, pues podía ayudar en países de misión. Y finalmente, primero estuve 2 veranos ayudando en el Camerún y ya definitivamente me destinaron en el año 2008. Primero he estado 12 años en Camerún, en un hospital que las esclavas tenemos en mitad de la selva ecuatorial. Y hace 4 años que fui destinada a la República Democrática del Congo. Y esta vida ha superado todas las expectativas. Todas. Con creces. Todas y cada una. Y ya para terminar, ha tenido también una experiencia que a mí me llama la atención en el capítulo de los cuidados paliativos en lugares donde no hay de nada, Ana María, donde hay muy pocas medicinas, muy pocos calmantes, muy poca ayuda, pero sí han llegado ustedes con el corazón abierto para que estas personas en la situación límite puedan tener algún refugio, ¿no?
Bueno, como bien decimos, y usted ya ha dicho muy bien, efectivamente cuando estás en la misión se superan todas las expectativas y bueno, pues también es verdad que cuando yo llegué en el año 2003 al Camerún, estábamos con la gran pandemia del SIDA, de la infección por VIH. Y era curioso cómo mucha gente, pues todavía no había los antirretrovirales disponibles allí. Y mucha gente, pues la verdad es que moría en muy malas condiciones, con mucho dolor, con situaciones muy abandonados por su familia y demás. Y bueno, pues también había mucha tuberculosis multiresistente y luego eso existe hasta hoy, pues hay muchos cánceres provocados por enfermedades infecciosas, por ejemplo, cáncer de hígado por hepatitis, cáncer de cuello de útero por el virus del papiloma humano, sarcoma de Kaposi por el virus del VIH. La mayoría de los cánceres en África son de origen infeccioso. Entonces, pues el diagnóstico tristemente aquí los cuidados paliativos se ofrecen prácticamente al final de la vida, cuando ya se han agotado todas las otras medidas terapéuticas. Pero en África, para esta gente a veces era la primera opción desde el momento del diagnóstico, porque no hay prácticamente hasta hoy ni quimioterapia disponible, ni radioterapia disponible. Entonces, un diagnóstico de cáncer, y muchas veces son diagnósticos muy tardíos porque tardan mucho en ir al médico, sea porque primero visitan los curanderos y tradicionales, o sea porque no tienen medios económicos para ir, o falta de profesionales formados. Entonces, pues ahí vimos los cuidados paliativos, al final se nos planteaban los que los conocíamos como la primera opción a veces a ofrecer para evitar el dolor y el sufrimiento a gente que a veces era muy joven. Y así comenzamos los paliativos y así en el Camerún conseguimos introducirlos en el plan del gobierno de atención a las personas con VIH. Y lo introdujimos en las facultades de medicina, en las escuelas de enfermería y ha marchado muy bien hasta hoy. Y luego en el Congo estamos intentándolo también. Mucho camino por delante, ¿no? Manos Unidas estará siempre a la ayuda, cubriendo las necesidades en la medida de la posibilidad, y hay que decir que Manos Unidas cuenta sobre todo con el voluntariado y cuenta sobre todo con las aportaciones de todos nosotros. Tenemos que estar muy atentos a cuáles son las necesidades y cuáles son los proyectos por vicaría que se tienen que desarrollar este mismo año. Ana María Gutiérrez, muchísimas gracias por estos minutos, por abrirnos esa ventana a ese lugar que es para todos ustedes, para las esclavas del Sagrado Corazón, el lugar de trabajo, el lugar de evangelización, el lugar de ayuda que están desarrollando desde hace ya tanto tiempo. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias y que colaboremos todos con Manos Unidas durante esta semana.